Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Amén. Dice así su palabra: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vuelvo a repetir este versículo, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, conforme, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. En esta palabra el apóstol Pedro viene hablándonos acerca de el don recibido. El don que hemos recibido, sea ministrado a los otros, dice la Escritura. Hay personas que en las iglesias que tienen dones, pero esos dones que Dios le dio no los está ministrando por temor, por miedo, por una falta que tuvo anteriormente, y dice: Dios no me perdona. Está el dedo acusador de Satanás sobre esa persona y no lo deja levantarse. Me he encontrado pastores apartados del camino en el trayecto del ministerio, donde por muchas formas que han buscado y les han dicho: levántese, pastor, usted es nuestro pastor. El pastor no puede, no es que no quiera, no puede levantarse porque hay una culpabilidad que está en él que no lo deja. La culpabilidad es aquella que está en la mente, donde el diablo lo ataca, lo vuelve a atacar, y esa persona no puede levantarse a ejercer su llamado, su ministerio. Amén. Esto dice la Escritura, que cuando Pedro habló esta palabra, era que había gente en aquellos tiempos que habían recibido un don de parte de Dios, el cual ese don no estaba siendo, usado o utilizado, puesto en práctica y puesto por obra, porque muchos se habían detenido por causa de pecado, por causa de inseguridad, por causa de miedo, por lo que usted quiera. Pero esos dones estaban paralizados ahí. Esos dones estaban paralizados. Y Pedro tuvo que hablar y decir a los hombres de aquellos tiempos, a la iglesia de aquellos tiempos, diciéndoles que según el don que cada uno ha recibido, es necesario sea ministrado a los demás. La iglesia poco avanza, porque la iglesia, si aplicara los dones que recibió, es decir, cada hermano, cada hermana, la iglesia estuviera en otro nivel espiritual. La iglesia estuviera en otro nivel de fuerza, no estuviera tan débil. Una iglesia estuviera fuerte, esa iglesia estuviera inmovible, esa iglesia no tambaleara, esa iglesia no tuviera miembros que están sí y no están hoy y mañana no. Esa iglesia tuviera los miembros activos, los cuales nunca jamás se desaniman, nunca jamás retroceden, porque dice la Escritura que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición de nuestra alma. Cuando una persona retrocede, su alma se pierde. Cuando hay un retrocedimiento, por eso dice, nosotros no somos de los que retroceden, porque el alma se pierde, sino que somos de los que avanzamos para preservar nuestra alma, nuestra salvación. Entonces, si yo he recibido el don de exhortar,
el don de redarguir, el don de abrirle los ojos a aquel que ha sido cegado por el enemigo. Entonces tengo que encaminarlo y aplicar los dones que he recibido para que esa persona o ese hombre o mujer se levante y después esa persona pueda también hacer el trabajo ministerial, el cual Dios le llamó. Porque a la verdad todos nosotros tenemos un llamado, ya prediqué de eso, respecto de Salomón. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito, todos. No hay uno en la iglesia que no tenga un propósito, no hay uno. Es que ustedes tienen llamado, yo nada más soy oidor. Es que usted es oidor, pero no es hacedor. ¿Por qué? Porque usted nada más se ha acostumbrado a oír y no a hacer. Hay personas que se acostumbran, cuando tienen un llamado de parte de Dios, a ser solo oidores y no hacedores, pensando que Dios no los llamó a hacer, sino que a todos nosotros Dios nos llamó a oír. Claro está, pero también a hacer. ¿Qué voy a hacer? Dios te va a encaminar cuando tú estás dispuesto para Dios. Dios te va a encaminar a el llamado que Dios te hizo. Amén. Dios te va a llevar a ejercer el don que Dios te dio. Por eso Dios está en el cielo, nosotros aquí en la tierra, con un don de Dios, el cual no lo ponemos por obra, el cual no lo ministramos a los otros o a los demás. Y Dios dice: oye, mi hijo, te he dado un don, el cual no te lo di para que lo guardes, te lo di para que lo multipliques entre los demás, para que tú impartas de ese don a otros y ellos reciban ese espíritu el cual tienes tú. Por eso Eliseo pidió a Elías una doble porción de tu ¿qué? Espíritu, que es el espíritu que tenía Elías, que en ese espíritu estaba la unción, estaban los dones que Dios le dio. Amén. Cuando uno se multiplica impartiendo a los demás van a poner en práctica sus dones también. Porque si tú no te levantas a poner en práctica tus dones, nadie, o más bien pocos, se van a levantar, o a veces nadie puede llegarse a levantar si no pones por obra o no ministras a los demás el don que recibiste. Tenemos que hacerlo. Amén. Tenemos que hacerlo. Por eso dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, no te quedes con el don. No te quedes ahí con el don que Dios te dio. Ministralo a los otros, ministralo a los demás, como buenos administradores, como buenos. Esto quiere decir que si recibiste un don y no lo pones por obra, no lo ministras a los demás, entonces eres un mal administrador de lo que Dios te dio. Eres un mal administrador de los dones que Dios te dio. Por eso estamos aquí transmitiendo cada vez, predicando cada vez, hasta el año cuando de la pandemia he dicho, creo que en el año 2022 yo estuve diario de lunes a domingo predicando a través de las redes sociales. Todos los días. ¿Por qué? Porque he entendido que lo que Dios me dio no es para que yo me lo quede, no es para yo guardarlo, es para ministrarlo a los otros. Amén. Es para ministrarlo a los demás. Ojalá se levantaran más a transmitir, porque eso es de bendición. Llega la palabra a mucha gente que no está aquí, llega la palabra y la palabra va allá y ejecuta el propósito por el cual es enviada de parte de Dios. Yo no sé qué está pasando allá con la gente.
Pero sí sé que la palabra está llegando allá y la palabra cumple el propósito, así estén en el baño, así estén donde sea que esté. Pero si yo dejo de ministrar el don de Dios que he recibido a los otros, a los demás, entonces soy mal administrador del don o de los dones que Dios me dio. Amén. Tienes que meditar y pensar muy bien. Que de los dones que Dios te ha dado no los tienes que tener escondidos. Tienes que meditar muy bien que estás siendo un mal administrador de lo que Dios te dio, una mala administradora de lo que Dios te dio si no lo implementas, si no lo administras a los demás. Entonces dice Dios, oye, yo te di este don para que lo ministres a los demás y no lo estás haciendo, porque por medio de este don otros se van a levantar, por medio de este don tú vas a ser de bendición para mucha gente, pero ahí estás, siervo malo, dice el Señor, sierva mala, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no administras, eres mal administrador de los dones que Dios nos da. El que tiene dones de sanidad, ministrelo. Vaya, busque gente enferma. Si sabe de alguien, cruce toda la ciudad y vaya y ponga las manos. Si tiene el don de sanidad, si tiene el don de profecía, suelte palabra profética. Si tiene el don de hacer milagros, pues vaya y haga un milagro a favor de la humanidad, a favor de la gente. Que miren el poder de Dios. Que no miren, fue fulano de tal, no. Como Pablo y Bernabé dijeron, de estas cosas es de las que he dicho que se abstengan de adorar, de hacer idolatría, y están haciendo idolatría en nosotros. Adoren a Dios. Que vayas y hagas un milagro extraordinario, muy notorio en la ciudad, muy notorio en tu pueblo, muy notorio en tu estado, en tu país. Pero tú, voltea a Dios, porque es por el Señor lo que se ha hecho aquí. Adoren a Dios, vuélvanse a Dios. Dejen de andar en el mundo sin Dios. Amén. Vuélvanse al Señor. Vuélvanse a Dios. Los dones para eso son dados. Los dones no nos los dio Dios para tenerlos guardados, para yo ser sumamente dotado de dones. No. Cada don que Dios nos dio es para ministrarlo a los demás, a los otros. Amén. Es para que sea de bendición para la gente, para los cautivos, para los que no pueden, para la gente que no puede salir de su estado. Porque hay mucho cristiano que no ha podido salir de su estado, y no vamos a hablar de la gente que nunca ha estado en Cristo, sino de gente que ha estado en Cristo, que no ha podido salir de su estado, digamos, espiritual, porque no estamos aplicando los dones que Dios nos dio. Tenemos que aplicarlos, porque mucha gente que está ahí paralizada, mucha gente que está detenida, mucha gente que está muerta espiritualmente, va otra vez, va a entrar el Espíritu de Dios, como le dijo a Ezequiel. Profetiza sobre esos huesos secos. Esta es la casa de Israel. Están muertos. Necesita que profetices para que otra vez sean restaurados y vuelva yo a meter mi espíritu en ellos, y me va a hacer un gran ejército. Esto habla del pueblo de Dios. Pero si el profeta no hubiera profetizado, Dios le da el don de profeta y no profetiza, entonces, mal administrador, siervo malo, no sirve en las manos del Señor. ¿Por qué? No porque Dios no quiere usarlo, es porque Él no quiere. A veces se vuelve uno tan berrinchudo para con Dios por las situaciones. Ay, Señor, que esto está pasando, esto está sucediendo, mira, pero Dios dice, lejos de estar chillando delante de mí, ponte a trabajar en mi viña.
Ponte a trabajar en mi obra, porque para eso te envié, para eso te llamé, porque quiero recompensarte en el día del Señor. Quiero darte el pago como los demás que están trabajando, que son pocos. Porque obreros y los que están son flojos. O sea, tenemos que aplicar la palabra, tenemos que administrar lo que tú sientas, lo que sea. Si alguien habla bien, tiene facilidad de palabras, pues entonces presida en la iglesia, tome el micrófono, dé la bienvenida, dé lugar al pastor. El pastor ya predica, pero si tiene facilidad de palabras, se tiene que levantarse y agarrar el micrófono. Usted tiene facilidad de palabras. No, me da miedo, tengo inseguridad. Pues suelte la inseguridad, ministre lo que ha recibido a los demás para que sea de bendición. Amén. Yo quiero que vaya respecto del llamado que Dios le hizo a Moisés. Quiero que vaya ahí a Éxodo. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, dice así la palabra respecto en el llamado del don de Dios que Dios le dio a Moisés. Miren nada más, a veces nos encontramos en esta situación. Dice Éxodo 4:10, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Hay veces uno así dice, ¡ay, Señor! ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo yo? O sea, cuando ya tienes el llamado, ya tienes el don de Dios. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Justificándose Moisés, claro, Moisés tuvo sus problemas al principio, el don de Dios ya lo tenía. Y a lo mejor nosotros nos encontramos en ese estado. A lo mejor nosotros nos encontramos en ese estado que Moisés se encontraba aquí en el 4:10 de Éxodo. ¡Ay, Señor! Perdóname, yo no sé hablar. ¡Ay, Señor, soy tardo de lengua! Soy torpe de lengua. O sea, ¿cómo? ¿Cómo, Dios, voy a ir y hablarle a la gente? ¿Cómo, Dios, si no sé hablar, no tengo fácil palabra? ¿Cómo? Dios todavía, después de escuchar la justificación de Moisés, le responde Dios diciéndole, en el 11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Una pregunta, refutándole, exhortándole. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, dijo el Señor. O sea, en pocas palabras, Moisés, deja de chillar ya. Deja de quejarte respecto del llamado que te hice, que no puedes, que no sabes hablar, que eres torpe de lengua, que lo que tú quieras. Ya párale, Moisés. Ya párale, yo no quiero escuchar eso de ti. Y a veces nosotros así nos encontramos para con Dios. Ay, Dios, es que no puedo. Ay, Dios, es que esto. Ay, Dios, es que acá. Y todo tipo de excusas delante de Dios para no hacerlo. Para no ministrar el don. Ay, Dios, es que no tengo para la gasolina. Ay, Dios, es que no puedo ir porque si no voy en carro, yo no puedo ir caminando. Ay, Dios, es que ¿cómo voy a ir? Está haciendo mucho calor. Es muy noche. ¿Qué más? ¿Qué más excusas ponemos para con Dios? Ay, Dios, mira, un sacerdote, el cual se llamó el sacerdote Josué, el cual delante de Dios, dice la Escritura, se sentía así como, no, pues ¿cómo, verdad? Pero dice la Escritura que cuando Dios lo vio en ese estado con ropas viles,
Esto es decir que se había ensuciado el sacerdote. Esto quiere decir que el sacerdote no se había guardado para Dios. Esto quiere decir que sus ropas blancas se volvieron ropas viles de suciedad. Se manchó su ágape, se manchó sus ropas de pecado. Y estaba ahí Satanás y dijo Dios, hey, al ángel, vaya y quítele a este mi siervo, al que él había escogido, las ropas viles y póngales ropa limpia. Esto quiere decir que cuando nosotros, que muchas veces, señores, que yo te fallé, señores, que esto, Dios no espera que tú te estés quejando de que si fallaste o no fallaste, de decirle, Dios ya te perdonó. Cuando tú te arrepientes, Dios ya te perdonó. Cuando tú le dices a Dios, Señor, hice esto, pero Dios dice, ok, por cuanto tú has hablado delante de mí, respecto del pecado que has cometido, yo te perdono. Pero ¿sabes qué, mi hijo? Levántese y ponga en práctica el don que le di. Y hay gente que se queda ahí paralizada por años. Hay gente que se queda paralizada. Que hay gente que desde antes de que yo sea cristiano, desde antes del llamado de Dios, hay gente que está en la calle. Hay gente que no ejerce el llamado que Dios le hizo porque pecaron, porque hicieron lo malo y todavía, y que tengo ya 15 años predicando, todavía no se puede levantar esa gente. ¡Oh! Es impresionante ver eso. Es impresionante ver que una gente que porque le falló a Dios ya no se puede levantar. Eso no me cabe a mí, porque yo sé que si le llego a faltar a Dios en algo, en lo que sea, yo hablo con Dios y le digo, y Él dice, hey, mijo, te has puesto a cuentas conmigo, pero, ok, ya nos pusimos a cuentas, porque Isaías dice, vengamos y pongámonos a cuentas. Si vuestros pecados son así, como el rojo carmesí, van a ser emblanquecidos como la blanca que lana. O sea, ven y ponte a cuentas conmigo, yo te restauro, te levanto, y ahora sí, mi hijo, dale a lo que te llamé a hacer. Pero hay gente que no entiende. Hay gente que porque le falló a Dios cree que Dios, o sea, no. O sea, saben que Dios perdona, pero saben incluso que están perdonados, pero ¿por qué no se levantan a ejercer el llamado? ¿Por qué no se levanta a ministrar el don que Dios le dio? O sea, estamos lentos, completa y totalmente. La iglesia tiene que ser más ágil, la iglesia tiene que ser más rápida, más entendida, no tardos para entender, ni perezosos como lo habla Proverbios. Tenemos que ser activos. Dice la Biblia que uno de los hombres a los cuales Dios le confió 7 tribus fue un hombre activo, donde por causa de que Salomón pecó con las mujeres, Dios a ese hombre le dio 7 tribus, porque era un hombre activo. Así dice la Escritura. Entonces, cuando un hombre o mujer está activo, Dios, no teniendo nada, Dios le va a dar responsabilidades. Dios le va a confiar reino. Si está activo, pero si está ahí inactivo, no hace nada, ni cacha, ni picha, ni deja batear, pues entonces, ¿cómo? Amén. Pues Moisés estaba en ese estado. Moisés le dijo, Moisés le decía a Dios, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú me hablaste. Dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios le dice, Jehová le responde, ¿quién dio la boca al hombre? Mijo, si yo te di la boca y te di la lengua y no sabes hablar, en lo que tú me obedeces, allá nadie te va a parar. Allá te van a querer callar y no te van a callar porque se te va a soltar la lengua. La Biblia dice que en aquel día no nos preocupemos que hemos de hablar, pues el Espíritu Santo hablará por nosotros. Y hay gente que, es que no me siento así capaz. Dios nos puede sorprender. ¡Ay, el hermano! Mira qué tremendo Dios lo usa. Nunca lo habíamos visto así. La hermana, mira qué tremendo. Profetiza. Mira, echó fuera demonios.
Y jamás lo había hecho, nunca te había visto así, hermano. Me espantas. Estoy espantado de lo que has hecho. Dile al que está de lado, Dios te puede usar. Pero si estamos como Moisés, ay Señor, no sé, no puedo, mira, me falta esto, mira, algo me redarguye de lo que hice hace un mes pasado. Dios, perdiendo el tiempo. La iglesia pasa perdiendo el tiempo. La iglesia no avanza. ¿Sabe por qué no avanza? Porque le falta entendimiento, le falta conocimiento, le falta captar realmente lo que Dios quiere. Le falta captar realmente quién es Dios en nosotros. Para que Dios se manifieste al mundo, necesita de nosotros, de la iglesia, pero una iglesia activa. Una iglesia ya que se estanca, no una iglesia ya que está que porque le falló, que porque mintió, que porque robó, que porque... ¡Ay! No, déjese de eso. Arrepiéntase, vuelva hacia Dios y póngase activo en las manos de Dios. El hombre no te va a perdonar. Mira, acá anda después de haber hecho esto. El hombre te va a decir, oye tú, acabas de hacer esto y ahora andas acá profetizando. Acabas de engañar y mira que andas acá predicando. Oye, eso va a ser el hombre. Pero Dios, gracias Padre, porque no eres como los hombres. No eres como ningún hombre, ni enjuicia, ni piensa, ni hace como los hombres. Porque si yo me fío de los hombres, maldito soy. Si yo me fío de los hombres, soy maldito. Maldito por Dios, porque Dios dijo, maldito es el hombre que confía en los hombres. Puesto que Dios dice, ¿por qué no confían en mí? En vez de confiar en los hombres, ¿por qué no confían en mí? ¿Por qué confías en esto, en el hermano, en la hermana, en el pastor, en la pastora, en el profeta? No confíes en nadie, confía en Dios. Que porque es el profeta, que porque es el pastor. No, espérese, mijo. El pastor es pastor por gracia de Dios. El profeta es profeta por gracia de Dios. Pero tú no debes de confiar en ninguno de los hombres, porque al final son hombres. Confía en Dios mismo. Y nunca vas a caer, nunca te vas a desanimar, porque nunca vas a ver una falla en Dios, pero sí la vas a ver en el profeta, pero sí la vas a ver en el pastor, pero sí la vas a ver en el hermano o en la hermana. Pero si confías en Dios, siempre te van a ver activo. El problema es que la iglesia está confiando más en los hombres o en el hombre que en Dios mismo. Ese es el problema grave que tenemos. Que la iglesia está confiando más en el hombre que en Dios mismo. Está poniendo su mirada en los hombres y no en Dios. Ponga la mirada y la confianza en Dios y va a ver que nunca va a ser un hombre o una mujer desactivado. Jamás. Va a andar con todo. El diablo le va a tener miedo. Los demonios, en cuanto usted se pare en el lugar donde se pare, van a salir huyendo sin echarlos fuera. Amén. Es un hombre activo. Es un hombre guerrero. De Jehú, así era. Él no mató a Jezabel. Él solamente soltó una palabra y Jezabel cayó y se la comieron los perros. Él no fue a derramar la sangre. Un hombre activo, nomás con que lo mire el enemigo cae por tierra. Tan sencillo así. Pero un hombre ¿qué? Activo. Pues Moisés estaba Dios queriéndolo activar. Moisés, ve. No, Dios, ay Señor, pero tengo estos problemas. ¿Quién hizo? ¿Quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, o al que ve o al ciego? No soy yo Jehová.
Y le dice todavía Dios en el 12, ahora pues, después de la queja, y le dice Dios, no soy yo el que hizo todo esto, le dice todavía Dios, ahora pues ve y yo estaré con tu boca. O sea, tú me estás hablando que tienes deficiencia en tu boca. Ahí dices tú que tienes el problema con tu boca. Dios no le dijo, ve y voy a estar contigo. Le dijo, ve y estaré dice, tu boca. O sea, no me salgas con pretextos, Moisés. Si dices tú que no eres bueno para hablar y eres torpe de lengua, yo voy a estar con tu boca. A veces nosotros decimos, es que el brazo, el pie, la inseguridad, yo voy a estar con tu inseguridad. Ay, es que me da pena presentarme delante de las multitudes, yo voy a estar contigo en ese momento, no te va a dar pena, te vas a soltar, vas a desplayarte predicando, pero necesitas tú obedecer lo que te digo. Ve, le dijo, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Oye, ¿qué más? ¿Qué más? Tú el gran profeta de Dios lo tuvo el problema, pero está escrito, dice la Escritura, que estas cosas están escritas para testimonio para con nosotros, que veamos los problemas que tuvieron los profetas anteriores para que nosotros no los tengamos. Pero vemos lo que pasó y nosotros seguimos con el mismo problema. Oye, Dios dice, tuve este problema con aquel Moisés, hice maravillas, grandes cosas con él, y yo quiero hacerlas con esta generación, y no se deja. No se deja. Es más, están peor que Moisés. ¿Por qué? Porque a Moisés, cuando después que yo lo envié y le dije, ve, voy a estar con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar, aún así no fue, y le levanté a su hermano Aarón para que él fuera la boca de Moisés. Tú le hablarás a Aarón y Aarón hablará al pueblo. Y apenas así fue. Y en estos tiempos, ¿por qué digo peor? Porque en estos tiempos Dios aún nos está levantando a nuestros Aarones. Alguien que nos inspire, alguien que cubra nuestras debilidades o nuestras inseguridades. Y ni aún así nos queremos levantar. Es cierto, Moisés se levantó con la ayuda de Aarón. Apenas así fue. Porque Dios dijo, no, ¿sabes qué? Yo no voy a pasar batallando contigo. Te levanto a Aarón, tú le vas a hablar a Aarón y Aarón le va a hablar al pueblo. Pero a ti te está levantando un Aarón Dios en estos tiempos y aún así no te quieres levantar. Aún así dicen, no, ni con Aarón, Señor, no puedo. Pero ahí está alguien. Hermano, vamos a la iglesia. Hermano, no faltes. Hermano, mira, vente. No es bueno dejar de congregarnos. Y tú, no, pues no puedo. Es tarde. Y ahí está esa persona. Ahí está el Aarón que Dios está levantando. Y ni aún así estamos peor. Pudiéramos decir, Moisés, yo nunca me hubiera pasado, pero estamos peor. ¿Cuánta persona que está apartada del Señor, Dios levanta a su Aarón o su Aarona? Y ahí está la mujer invitando a aquella mujer que se apartó de Dios por lo que tú quieras. Y ahí está el hermano, el pastor, el evangelista, que está un hermano, un compañero, un consiervo diciéndole, hey, vuelve a los caminos. Y no se levantan. Estamos peor, esta generación está peor. Ojalá estuviéramos como Moisés, que al momento de que Dios le levantó a Aarón, entonces sí dijo, sí voy, Dios, así sí voy. Pero no, tenemos una persona consigo siempre. Todo el que estuvo en el camino de Dios, activo, siempre va a haber un hermano, una hermana diciéndole, hey, actívate. Y ni aún así queremos. Y ni aún así nos levantamos. Vamos, los buscamos a sus casas. Vamos y les invitamos la Coca-Cola con el pan. Vamos a un café.
Lo llevamos a comer, a cenar, a lo que tú quieras, invirtiendo en el reino y ni aún así se quieren levantar. Hoy está peor. La gente no quiere. La gente no quiere. Está peor esta generación que la... Si vamos a la historia de Moisés, estamos peor porque los cristianos no quieren levantarse. Dios les pone ahí a alguien que les ponga el hombro para que se levanten porque no pueden solos, que eso no debería de ser, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero todavía Dios les pone a su Aarón, le pone el hombro para que se levante. Vamos, hermano. No, es que no tengo para la gasolina. Mira, yo voy a estar pasando por ti. No te preocupes. No tengo para ir para allá. Usted no se preocupe. No tengo para el evento. No tengo para el retiro. Mira, yo te lo pago. Y ni aún así quiere la gente. Los que un día estuvieron activos. Los que un día fueron creyentes. O sea, qué tremendo. Entonces la generación, dijo el Señor, esta generación mala y perversa demanda señal. O sea, queremos ver señal, pero somos una generación mala y perversa, porque Dios nos ha estado llamando de muchas formas. Dios, ha usado todos los medios, sigue usando todos los medios, inventa cosas por nosotros, para que nosotros nos levantemos, cosas nuevas. Inventa cosas, toda la ciencia, todo lo que tú quieras va aumentándose. Se inventó Facebook, se inventó WhatsApp, para que por medio de estas transmisiones gente se levante, ni aún así quiere. Quejándose delante de Dios es que, Señor, Moisés decía, no sé hablar, soy torpe de lengua, pero ¿qué le está diciendo la gente ahora a Dios? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo cosas a Dios en los cuales Dios dice, mira, levántate, ve, hazlo. Pero estoy solo. No estás solo, yo estoy contigo. Amén. Cuando escuchó esto Moisés, vuelve a decir Moisés, ay Señor, todavía Moisés, cuando le dijo, mira, yo voy a estar con tu boca y te voy a decir que vas a hablar. Mira, Moisés, pero levántate, ve. Y todavía Moisés le vuelve a decir otro ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, yo no soy el indicado. Ay papá, qué bárbaro. Qué necedad, qué terquedad del hombre cuando ya tiene un llamado, cuando ya tiene dones, cuando ya tiene puestos los ojos del Señor sobre su vida y no quiere. Le vuelve a decir Moisés, ay Señor, envía por quien debes de enviar. Entonces Dios ya no quiso dialogar con el necio Moisés, porque presentó un estado de necedad. No quiso altercar con él, ya no quiso dialogar con él, sino que le dijo, mira, ¿sabes qué? Entonces Jehová se enojó contra Moisés, dice, y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Esto no iba a ser así. Esto no iba a ser así. No era que Dios iba a enviar a su hermano Aarón a que Aarón tomara del don que Dios puso en Moisés para que él hablara al pueblo. No, Dios quería usar al que le dio los dones. Dios quería usar al que Dios llamó, pero por la necedad y la falta de entendimiento del que Dios llamó, tuvo que echar mano de otro. O sea, llevándolo también a él, pero, o sea, Dios no quiere que las personas ministren el don de otros.
Dios quiere que tú ministres a otros el don que tú tienes, el don que Dios te dio. En las iglesias dicen, hermana, vaya y dígale al pastor esto. No, ve tú y díselo. Por ejemplo, hermana, vaya y dígale al pastor que Dios me reveló que aquí cayó la gloria de Dios, miré que el fuego descendía en el altar. Hermana, ¿y por qué no va usted? Si usted se lo reveló, usted vaya y hable con el pastor. No mande a nadie. Amén. Amén. Los dones que Dios le dio, si Dios le abrió los ojos a usted y usted vio la gloria de Dios, cómo cayó, cómo se manifestó, lo que se estaba moviendo, entonces usted vaya y hable con el pastor. Porque el pastor se va a dar cuenta que usted tiene un don, o que está ejerciendo un don, o está surgiendo, un don que posteriormente el pastor va a echar mano para el servicio de Dios, para la obra de Dios, va a echar mano de ese don y le va a decir, hermana, ya va a confiar, ya va a poner su confianza en usted, pero necesita que usted poner por obra el don que Dios le dio. Amén. O sea, no quedarse ahí. Y en este estado, amada persona, hay mucha iglesia, hay muchos hermanos así. Hay muchos hermanos paralizados por el diablo, hay muchos hermanos o hermanas, pueblo de Dios, que está detenido y los dones están ahí guardados. No se ve tanto ya los dones activos en el pueblo, no se ven tanto ya aquellos milagros, no se ven tanto ya las sanidades, no se ven tanto ya las profecías cumplidas, la palabra de ciencia, no se ve ya. ¿Por qué? Porque los dones están guardados. Dios no los dio para guardarlos, no, usted tiene que ponerlos en práctica, usted tiene que ministrarlos a los otros, dice la Escritura, a los demás, dice la Escritura, dijo Pedro, a los demás, tiene que ministrarlo como buen administrador, amén. Todos nosotros, si estamos en el camino, es porque Dios nos ha llamado para algo. Unos de una forma, otros de otra, pero todos debemos de ministrar lo que Dios nos dio. Unos en el canto, unos en la música, otros en ciencia, otros en conocimiento, otros en discernimiento, otros en sanidades, en milagros, en prodigios, en señales, otros en profecía, otros en hablar en lenguas, en fin. Todos necesitamos que los dones que tú tienes los pongas por obra en los demás. Amén. ¿Cuántos lo harán aquí? Levante su mano. Eso necesitamos, y no lo hablo yo porque yo quiera ver, sino que quien desea ver en ti, el llamado que te hizo fue Dios. Dios quiere verte activo, Dios quiere verte que no te quejes, Dios quiere verte que no le pongas peros al asunto. Dios quiere que ya pares de los peros y más peros. Dios quiere solamente, ve, yo estaré contigo. Si tu boca es la que tiene deficiencia, yo voy a estar con tu boca. Si tus ojos tienen deficiencia, yo voy a estar con tus ojos. Si tu oído tiene deficiencia, yo voy a estar con tus oídos. Amén. Donde tú sientas la deficiencia, ahí es donde Dios va a llegar a levantar esa área de tu vida. Exactamente, Dios es muy específico. Dios no va a ir a levantar lo que ya tú tienes como potencial. Dios va a ir a darle potencial a aquello que te sientes débil, aquello que te sientes inseguro, aquello que sientes que dices que no podrás por esta razón. Ahí va a ir Dios a levantar para que tú entonces no tengas pretexto más delante de Dios y ejerzas el don que Dios te dio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta noche. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, iglesia. Tenemos que trabajar. La mies es mucha, obreros pocos. Yo no quiero que cada uno de nosotros seamos solamente simples oyentes. No quiero eso.
Yo no quiero que estés escuchando y engordando, escuchando y engordando, escuchando y engordando. Fum, 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 fum. Empiezas a comer palabra, comida, leche. Después vianda y estás engordando y engordando y engordando. Después no te vas a levantar de tanta gordura. Necesitas ejercitarte, ir al gym, por decirlo naturalmente. Ir al gym es ir al mundo. Ir al gym es como ir al mundo a dar de lo que de gracia recibiste. Tienes que ejercitarte en el mundo. Tienes que ir con la gente necesitada. Tienes que ir con las mujeres viudas, con las mujeres que lloran, con las mujeres que están tristes, con los hombres que necesitan una palabra, con el drogadicto, con el alcohólico, con quien sea. Ese es el gym para nosotros. Amén. Pero si no te ejercitas, te vas a deformar de tanta palabra y de tan gordo que estás. Te vas a quedar sentado en el sillón, te vas a quedar dormido en tu cama, mientras las almas se están perdiendo en el mundo. No vas al gym. Necesitamos ir. Necesitamos ir al mundo. Ese es el gym, es donde vamos a poner en práctica y vamos a darle forma a este cuerpo espiritual. Porque no es el cuerpo físico, es el cuerpo espiritual. Amén. Y el resultado será que aparte de que tú te formas espiritualmente, muchas almas van a recibir la bendición de Dios a través de tu vida. Vas a llegar a ser de bendición para un pueblo, vas a llegar a ser de bendición para un estado, vas a poder llegar a ser de bendición para una nación o para las naciones. Pero necesita que ejercitarse. Amén. Vamos a orar al Señor. Yo voy a orar en esa dirección. Todos levanten las manos, porque yo voy a orar al Señor para que el Señor, por medio de esta palabra, nos haya abierto los ojos, nos haya dicho: mira, no te quejes, que no sabes hablar, que eres torpe para las cuestiones del lenguaje. No te quejes. Tienes que levantarte y hacer la obra de Dios. Tienes que levantarte y cumplir el propósito del Padre. Tienes que levantarte y hacer lo que yo te he dicho. Padre, en esta hora, Dios, levantamos nuestras manos. No queremos, Señor, guardar los dones que nos diste. Yo no quiero guardar los dones que me diste. Mira, Padre, yo los quiero poner por obra, los quiero extender por todo el mundo. Quiero expresarme a la gente. Quiero, Señor, abrirle los ojos al que está ciego. Quiero, Padre, que los sordos puedan oír. Quiero, Dios, que el mudo pueda hablar. Quiero que el paralítico pueda levantarse de su cama. Qué a gusto la cama en el aire acondicionado. Quiero que se levante de su cama y pueda hacer tu voluntad, Dios. Quiero que los temores y los miedos se vayan de todos nosotros. Quiero, Señor, que las inseguridades se vayan de nuestra vida. Que todo problema, aún de nuestro cuerpo físico, como lo tuvo Moisés, no sea pretexto para no hacer tu voluntad. Podré estar sin pies, podré estar sin manos, pero mientras tenga un corazón y una mente que comprende, que entiende, y un corazón que palpita, aunque esté manco, cojo, ciego o como sea, papá, yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú no necesitas los ojos humanos. Yo sé que tú no necesitas el oído humano. Yo sé que tú no necesitas las manos humanas. Yo sé que tú no necesitas los pies humanos. Pero sí necesitas un corazón humano que cree. Pero sí necesitas una mente abierta para poder ser renovada y poder creer, Señor, en el llamado que tú le hiciste. Dios mío, yo sé que algo grande se aproxima para nosotros. Yo sé que algo grande se aproxima para mi vida. Por medio de esta palabra, Señor, yo me dispongo a ti. Por medio de esta palabra, Señor, yo levanto mis manos para decirte: Dios mío, yo no quiero entrar en una generación de aquellos que guardan sus dones. Yo quiero estar en una generación de aquellos que practican y ponen por obra los dones que les diste a los demás. Yo no quiero ser uno de esos hombres. Yo quiero, Señor, como dijo el apóstol Pedro,
ponerlo por obra, ministrarlo a los otros. Dios mío, si te he fallado, Padre, yo te pido que me perdones. Yo te pido, Señor, que a lo mejor yo estuve como Moisés o estoy actualmente como Moisés, quejándome, poniendo pretextos. Dios mío, perdóname. Me voy a levantar desde ahora. Me voy a levantar desde este momento. Señor, ni siquiera necesitaré mi Aarón. Ni siquiera necesitaré mi Aarona. Dios mío, yo solo. No necesita andarme correteando nadie, Dios. Ningún hermano, ninguna hermana. ¿Para qué lo envías, Señor? Yo me voy a levantar y nadie me va a corretear que yo venga, Señor, delante de ti. Yo voy a venir corriendo delante de ti, como lo hizo aquel hombre, Señor, que murió en el altar, Dios mío, que día y noche ahí pasaba. Ahí, Señor, yo voy a estar en el altar orando, 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 clamando, diciéndote: aquí está tu guerrero, aquí está tu guerrera, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, Señor. Y si la muerte me alcanza en el altar, Dios mío, ya estoy contigo. Si la muerte me alcanza, Señor, en medio, Señor, de esta gran lucha, Dios mío, habría peleado la batalla y habría llegado contigo, Dios mío. Pero hoy, Señor, yo me levanto. Hoy yo te digo, Padre, que voy a vivir para ti. Voy a vivir para adorarte. Voy a vivir para hacer tu voluntad. Lo haré, Señor. Lo haré, Señor. Lo haré, Señor. Lo haré, Señor. Lo haré, mi Dios. Desde ahora, Señor, lo haré. Lo haré en el nombre de Jesús. Vamos, levante sus manos al Rey. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Alguien le dice al Señor: a partir de este día, Dios, mi vida así será. Sé que me diste vida y que tengo un propósito en esta tierra. Sé que, Padre, en secreto, sé que algo, Dios, está redarguyendo mi corazón, mi vida, mi mente. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname por los días que he perdido de estar en tu presencia, el tiempo que me descuidé. Alguien le dice, alguien le canta de su corazón. Y aquí en la tierra, en un vaso frágil, en un cuerpo de carne y de sangre, pero somos espíritus administradores de la gloria de Dios. Somos espíritus administradores de su presencia. Vamos, ministra su presencia. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vamos, ríndalo todo al Señor. Ríndalo todo, rinda toda su vida a Dios. Este es el tiempo de dejar
dejar de quejarse, este es el tiempo de decirle al Señor, todo lo rindo, todo lo rindo, todo lo rindo, todo lo rindo. Vamos, rinda toda su vida al Señor. Vivimos para adorarte, Señor, y hoy, Señor, rendimos todo, todo a ti. Rendimos toda nuestra vida a ti, toda nuestra vida a ti, toda nuestra vida a ti, Señor. Venimos a rendirla, Señor, todo nuestro ser. Vamos, rinda su ser al Señor. Póngase a cuenta con el Señor. Hable con Dios, hable con Dios. Empiece a ministrar su corazón, porque Dios oye. Su oído no se ha grabado para oír. Él se inclina a nosotros para escuchar. Vamos allá, adore, vamos allá, adore. Ríndase ante Él, ríndase ante Él. Por medio de tu palabra. Por eso, por tu palabra aquí estoy. Vamos, ríndase ante Dios. Cuando alguien se rinde, lo siente en su espíritu, lo siente en su alma. Cuando alguien se rinde verdaderamente, siente que su espíritu se dobla y su alma se humilla ante Dios eterno. No es lo que ve el hombre, es lo que ve Dios. No es lo que el hombre ve. Tal vez estés de pie, tal vez estés sentado ahí, pero está rendido delante de Dios. Vamos, yo quiero que te rindas ante Dios y decirle: papá, yo voy a ser un buen administrador de los dones que me diste. Que algo desciende del cielo, es porque te está doblando. Es porque te está doblando, te está doblando. Cumple, Señor, tu voluntad. Vamos, dile: ay, papá, yo siento su presencia, bajó algo hermoso sobre mí. Vamos, cumple, Señor, lo que quieres conmigo hacer, lo que quieras hacer en mi vida, lo que quieras hacer en mi persona, Dios. Cumple, Señor.
Vamos, se está cayendo el Espíritu Santo, está bajando el Espíritu Santo. Vamos, deja que te encienda, deja que te active. Porque la activación viene cuando el Espíritu Santo baja. La activación viene cuando el Espíritu Santo regresa. No veniendo del Espíritu Santo, que viene del Espíritu Santo, que la activa. Actívanos, Señor. Estamos activos. Estamos aquellos que teníamos los dones. Hoy los dones saldrán a la luz del mundo. Hoy los dones saldrán a la luz del mundo. Hay gente que espera en ti a través de mi vida. Hay gente que espera en ti a través de mi persona. A través de mi boca, a través de mis manos, a través de mis oídos. A través de mi humanidad, todo lo que yo soy, alguien tiene que ver a Jesús en mí. Alguien está esperando a Jesús en mí. Los dones los administraremos muy bien, Señor. Seremos fieles a ti. No agradaré a hombre, a ningún hombre agradaré. Te agradaré a ti, Jesús. Agradaré a Jesús, mi Dios. Muchos se están poniendo a cuentas con Dios hoy, diciéndole: Señor, perdóname Dios, perdóname. Porque tal vez aquella persona, aquella mujer, aquella familia estuviera en salvación si yo hubiera seguido trabajando, hubiera seguido administrando los dones que me diste. Tal vez aquella familia estuviera salva hoy, tal vez aquel amigo estuviera en Cristo también, tal vez aquella mujer estuviera en los caminos del Señor, pero por cuanto yo me aparté, por cuanto yo dejé de ser un buen administrador y me hice un mal administrador, Dios mío, almas se perdieron en todo este tiempo. Yo empezaré a trabajar, los dones yo los pongo en tus manos, como mi cuerpo, como todo lo que yo soy. Tú estarás conmigo, tú estarás conmigo, tú estarás conmigo, tú estarás conmigo. Aquel hombre lo dijo públicamente. Reprendió a aquel hombre, ladrón, y le dijo: no tienes temor de Dios. Tenía un don de reprender, y Jesús le dijo: de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Cuando alguien se activa en la condición que esté, así esté en condenación, así esté en condenación, y ahí Dios lo levanta porque lo publicó, porque lo anunció, porque no se cayó, porque el don que tenía lo puso por obra. Y había gente que escuchó a aquel ladrón decir al otro: no tienes temor de Dios estando en esta condición. Cuando te escuchen a ti, cuando te escuchen a ti hablar, cuando te escuchen a ti hablar, cuando te escuchen a ti expresarte, cuando te escuche alguien a ti decir: el Señor es el que me ha salvado, el Señor es el que me ha llamado, el Señor es mi Padre y es Padre de todos nosotros. Él ama al pecador, aborrece el pecado. Mucha gente será redarguida con esa palabra, mucha gente oirá la palabra que sale de tu boca, y gente va a decir: yo creía que Dios era un Dios que castigaba, yo creía que Dios era un Dios que ocasionaba males, más el Dios que este hombre predica es un Dios que perdona, es un Dios que el que se arrepiente le perdona sus pecados y lo restaura y lo sana, es un Dios de amor, es un Dios de oportunidad de vida. Yo estaba en condenación de muerte, pero Dios me ha salvado. Cuando Dios oye esa declaración, te dice: la salvación que perdiste, por cuanto me negaste, yo te la vuelvo a dar. Yo te vuelvo a restaurar en el espíritu y también en tu cuerpo. Yo vuelvo a renovar tu mente
con los pensamientos de reino. Y yo vengo a expresarme al mundo a través de tu vida, porque yo ocupo de ti. Haré un ejército grande que tiene el Espíritu Santo de Dios. Lo va a ver el mundo entero en ti. Lo va a ver tu familia, lo van a ver tus amigos de trabajo, lo van a ver todos aquellos que no tienen esperanza, y van a tener esperanza porque hubo un hombre que creyó a Dios. Con uno que crea, dice Dios, uno solo, no ocupo muchos. Con uno solo que crea, con ese yo salvo una nación entera. Y México será salvado solamente por un hombre y una mujer que crea. Solamente un hombre o una mujer que crea. México puede ser salvado por solamente uno. Pero si tú y yo no creemos, México se puede perder. Pero si tú y yo no confesamos, México se puede desviar. Pero si tú y yo creemos y confesamos, México puede tener una dirección correcta en camino a Dios, en el temor a Dios. Los demonios dejarán a la gente y México vivirá en una dirección totalmente correcta a lo que Dios quiere para México. Padre, con uno que hay aquí, que crea, no necesita haber miles y miles de personas, solamente uno que crea, aún en medio del desierto, aún como fue Juan el Bautista solo, la voz que clamaba en el desierto, nadie creía, pero él dijo: arrepentíos y convertíos, bautícense. Y la gente creyó por aquel hombre que clamaba. Con que tú clames, aunque estés en tu desierto, ahí gente se va a convertir. Hay gente va a venir a las aguas, hay gente va a venir a Cristo, hay gente va a abrir su corazón y va a venir diciendo y confesando sus pecados. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos por lo que tú estás diciendo? ¿Qué haremos por lo que tú estás anunciando? ¿Qué haremos por lo que tú estás predicando? Y dirás: entrega tu corazón al Señor, bautízate y lávate de tus pecados, y a frutos dignos de arrepentimiento para toda la vida, no para temporal, sino para toda la vida, no solamente por un año, por 10 años, por 20 años, sino mientras tú respires aliento de vida aquí en la tierra, a frutos dignos de arrepentimiento que el Padre te espera en el cielo. Gracias, Señor, te damos en esta hora. En el nombre de Jesús te bendecimos y haremos, Señor, nos levantaremos todos nosotros. ¿Hay alguien aquí que dice: yo me levanto? Dígalo conmigo: yo me levanto. Yo seré buen administrador y fiel administrador de los dones de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle el aplauso grande al Señor. Déselo fuerte, aleluya, déselo bien fuerte al Rey de Reyes. Dios les bendiga, nos vemos este fin de semana en Mexicali, en la campaña de Chiapas 2, allá en Mexicali, Valle de Mexicali, pegado a San Luis. Ahí nos vemos, tenemos 2 días de campaña, 30 de este mes, 30 que es sábado, 30 de septiembre y 1 de octubre. Nos vemos en Chiapas 2, Mexicali, con la iglesia Chiapas 2, iglesia apostólica. Allá nos vemos con el pastor Jorge Zavala. Todos están invitados. Por ahí ya unos pastores me dijeron: no nos ha invitado. Pues están invitados cordialmente. Todos allá nos vemos, todos mis amigos, pastores y hermanos de Mexicali, del Valle de Mexicali, de San Luis. Vénganse de Ensenada, vénganse de Tijuana, vénganse de Rosarito. Acá nos vemos en Chiapas 2, Valle de Mexicali. Dios les bendiga.